tengo mis dudas hacia este aspecto de los fondos concursables y la participación ciudadana. En todo caso, he hecho algo público como hijo del autor y por beneficio de la ciudadanía para que conozcan de cómo están manejando las cosas. Y en cierto modo saludo algunas cosas, pero tengo cuestionamientos a otras cosas. Y en cuanto al programa, los felicito, es un programa bueno, muy interesante, palabra suelta, e inclusive hago una sugerencia que si lo pudieran retransmitir también en otro horario de repente aquí como familiares en la mañana o en la tarde. En todo caso, espero no haber molestado la intervención, es algo personal, pero pienso que en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, señor Salazar. Falta como, yo infiero, ¿no?, como transparentar todos estos procesos, para que no queden dudas, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Valeria? Bueno, quisiera un poco, con respecto a la primera intervención telefónica, yo creo que contempla la ley de cultura esta descentralización que tendría que ser a todo nivel, ¿no es cierto? Ajá. Y la idea sería pensar desde los gobiernos locales, ¿no? Parroquiales, cantonales, barriales, esta implementación de estructuras un poco, dotar de contenidos a estructuras ya existentes, ¿no es cierto?, en las casas comunales, en los coliseos, por una parte, y por otra la distribución de recursos, ¿no?, que ha sido tan caótica y tan, bueno, no. Por otra parte, yo creo que hay que considerar que, si bien, como decía Elena, es tardía, estamos en un proceso de estructuración de una ley de cultura, ¿no es cierto? Y pienso que se tiene que entender como proceso, y dentro de eso sí vale la pena ir evaluando continuamente los resultados que se van logrando. Lo que yo sugeriría, por ejemplo, como un primer paso hacia la transparentación, hacia la transparencia, por una parte, hacia la visibilización, por otra, y hacia las organizaciones, por ejemplo, desde el 2007 ya se abrieron estos fondos concursables. Sin embargo, en la página, que es de fácil acceso del Internet, no tenemos ningún tipo de información de qué ganó premios, qué se está realizando, qué se está investigando, qué se está haciendo. O sea, me parece elemental, ¿no? Como que el mismo ministerio tenga un conocimiento de lo que se está llevando a cabo con sus fondos, ¿no? Que a la vez es fuente de investigación para los gestores, la gente que estamos haciendo cultura, y justamente para que haya continuidad. A mí lo que me interesa de todo esto es la continuidad que se puede ir dando a estos mismos procesos, y para no estar en ese mismo círculo de refundarlo todo una y otra vez, ¿no? Como una noria que en lugar de sacarnos nos hunde, ¿no? Elena, no sé si quieras hacer algún comentario de la intervención del señor Salazar, que sí apuntaba a la transparencia también, ¿no? Creo que van ligadas un poco las dos intervenciones telefónicas, porque las dos se refieren a quiénes van a ser estas personas que rijan, organicen, decidan, seleccionen, ¿no? Yo creo que ahí no hay mucha culpa de nadie, sino del hecho de que es muy recientemente que en nuestro país hay especializaciones para la gente que va a trabajar en cultura. Es decir, una cosa es el Estado y los funcionarios del Estado, otra cosa somos los actores del arte o de la cultura, y otra cosa es los gestores culturales, la gente que organiza la cultura, que está en un punto en el medio. Es decir, tiene que tener su formación en administración de la cultura, y por otro lado tiene que saber lo que es la cultura, tiene que tener un pie metido como en cada área, ¿no es cierto?
Hay un apartado en la ley de cultura que dice que una de las cosas es, bueno, vamos a revisar las instancias, los espacios, no sé qué, y vamos a revisar el personal, ¿no? Como tú decías, la cantidad de personal y luego la preparación del personal. Yo creo que es muy reciente que hay preparación como en gestión cultural, ¿no? Tú dices no ha sido culpa de nadie en concreto, pero digo, ¿no ha habido clientelismo cultural también? Sí. O sea, ¿no ha habido también unas políticas públicas, entre comillas, que han propendido a crear clientes? Es decir, si tú eres mi cliente, yo te voy a apoyar. Si no eres mi cliente, no vas a recibir mi apoyo. Sí, pero como en todas las instancias pero no hay que cortar con de poder, eso. Claro que hay que cortar, por supuesto. Ya. Por supuesto, por supuesto. Ajá. O sea, yo creo que hay que organizar, hay que poner a la gente que sabe de cada cosa. O sea, yo creo que los artistas no tenemos que ponernos a organizar, los artistas no tenemos que ponernos a decidir qué libro es publicado o qué libro no es publicado. O sea, eso no es la labor de un escritor, eso es la labor de un gestor cultural, ¿no es verdad? De un filólogo, de un literato. Es decir, hay que organizarnos para cortar con esto, ¿no? Bueno, me estaban diciendo algo. Solo hay una nueva llamada. Ya, seguimos. Hemos eliminado un corte, que eso es una buena noticia, nos da un poco más de tiempo. ¿Querías hacer algún comentario adicional? Sí, como decía Elena, ¿no? Es recién que se está capacitando a la gente. Es desde el año pasado que se está abriendo aquí en la Flaxo una maestría para gestión cultural. Y en ese punto, porque por una parte yo vengo de la producción de arte, ¿no? Soy bailarina y performer, digamos, ¿no? Y entonces sí es difícil asumir este doble rol, porque tienes que hacerlo. Claro, ¿no? En el Ecuador eso ha sido común. Nos toca hacer todo. De idear, de producir, todo. y luego barrer difundir, incluso. de barrer, Sí, ¿no? sí. Pero creo que sí es nuestra responsabilidad y en ese sentido fomentar esta participación ciudadana en donde se cambien justamente esas estructuras de relación heredadas, jerarquizadas, corporativistas, clientelares, ¿no? Creo que para mí este es el gobierno desde mi memoria, tengo 36, que más, intenta una coherencia, intenta una lógica, que tiene unos objetivos. De algún modo me siento representada, ¿no? Entonces, fomentar una ley de cultura desde mi ámbito, ¿no es cierto?, es fomentar la participación y la democratización de esas relaciones que poco a poco van cortando con estas relaciones dominantes, ¿no? De palancas. Ahora, Hernán, se habla mucho de la ciudadanía, pero ¿cómo se hace piel? Que la ciudadanía pide cuentas, la ciudadanía tiene derechos, pero a veces la ciudadanía es como una cosa muy etérea. ¿Cómo la concretamos? Ese es uno de los temas más complejos. Bueno, primero tengo entendido que en el proceso de construcción de la propuesta de ley, que evidentemente tendrá que enriquecerse con los aportes que se hagan en la comisión de la Asamblea Legislativa, se hizo una dinámica muy amplia de involucramiento de los actores, los gestores y también de consumidores de la cultura en este país. Consumidores somos todos, unos pocos son gestores, como decía Elena antes, estos intermediarios que permiten organizar, y otra minoría son los productores, los creadores. Creo que en la ley hay algunos de los elementos que provinieron de esas miradas ciudadanas muy diversas, a ratos contradictorias también, no es sencillo elaborar. Pero la cultura per se es un poco eso, ¿no? La cultura es en sí mismo eso, y como decía, es conflictivo también, y a ratos no solo se entrecruzan miradas, sino chocan miradas. De todas formas, me parece que esta ley pretende tres cosas, básicamente. Primero, romper esta idea de que primero están las cosas antes que las personas, y la cultura se limita a un proceso de conservación de cosas, casi museificación de cosas, para rendirles honores. Creo que esa es una visión tradicionalista, patrimonialista, que la ley
que la propuesta de ley finalmente trata de esquivar. A ratos en la propuesta se ha puesto demasiado énfasis en el patrimonio